hoy te quiero hablar precisamente de Cristo, que es nuestra esperanza. Ese es el tema para esta mañana. Cristo es nuestra esperanza. Y miren, yo estoy muy contento porque Dios nos ha estado llevando en una serie de mensajes que nos ha estado revelando a nuestros corazones cada aspecto del amor de Dios. Y la semana pasada, el martes pasado, vimos y anunciamos y enseñamos acerca de la iglesia y que Cristo es el fundamento de la iglesia. Y entendimos muchas cosas acerca de la iglesia. Entendimos la importancia de la iglesia y por qué la iglesia. Así es que hemos entendido que la iglesia tiene una gran importancia. Jesús dijo, el fundamento de la iglesia es la revelación del Cristo. Si la iglesia tiene revelado en sus corazones el Cristo, entonces el mal no prevalecerá. La maldad del enemigo, Satanás, no prevalecerá. Qué importante que podamos entender lo valioso que es la iglesia y el honor y la honra que podemos dar a nuestra iglesia. Hemos entendido, ¿verdad?, la importancia de la iglesia y ahora sabemos que es ahí donde podemos conocer a Dios y podemos conocer la obra de Jesús. Entonces, Jesús estaba con sus discípulos y les estaba preguntando, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Porque los demás tienen una percepción equivocada. Cuando andan lejos de Jesús, tienen un concepto equivocado acerca de Jesús. Unos pensaban que era algún profeta reencarnado. Tenían un concepto muy equivocado y muy lejano acerca de Jesús. Pero los discípulos que estuvieron cerca con él, Pedro le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios que da vida, tú eres una fuente de vida. Y entonces Jesús se asombra y dice, esto te lo reveló mi Padre porque ese es el fundamento de la iglesia. Ahora entendimos que la iglesia es la reunión de todas las personas. En este momento, a través de este medio electrónico, a través del Facebook, de esta transmisión en vivo, se está reuniendo toda la iglesia. La iglesia son las personas, ¿verdad? Y decíamos que Jesús utilizó ese concepto acerca de la iglesia, y la iglesia o eclesía se le llamaba las reuniones de las personas importantes, las reuniones que hacían los gobiernos de Grecia, los griegos en aquel tiempo y los romanos les llamaban la eclesía y se reunían para tomar decisiones de gobierno. Eran las reuniones de la gente importante y le llamaban la eclesía o la iglesia. Y Jesús toma ese concepto, toma esa palabra y les dice a sus discípulos, ustedes también son gente que va a traer el gobierno de mi reino a las familias. Juntémonos, reunámonos, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos convoca a reunirnos y es lo que estamos haciendo hoy. Y Jesús dice, si ustedes logran entender el propósito de la iglesia, las puertas de la maldad del infierno no prevalecerán. Y puertas en la Biblia simbolizan autoridad y poder. Cuando la Biblia habla de puertas, simboliza autoridad y poder. Así es que te acabo de dar un breve resumen, una breve introducción acerca de lo que vimos el martes pasado. Busca este mensaje del martes pasado, el fundamento de la iglesia, y te vas a dar cuenta de tantas cosas importantes que podemos entender ahí, y tú vas a amar más a tu iglesia, la iglesia que Dios te ha asignado. Así que el apóstol Pedro tiene esta revelación y Jesús le dice, oh, eso te lo reveló mi Padre. Ahora, fíjense, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la palabra Cristo viene de una palabra antigua griega que es Christos. Y Christos quiere decir el ungido con el poder del Espíritu Santo. Quien Dios le dio el poder de su Espíritu, que viene a liberar, que viene a sanar, que viene a salvar. En el antiguo hebreo, los hebreos decían Mesías, Yeshua HaMashiach, esa era la palabra que le decían, Jesús el Mesías. Y Jesús el Mesías es lo mismo que Jesús el Cristo, es el que viene con el poder del Espíritu Santo a liberar, a sanar, a restaurar. Ese es el Cristo maravilloso, ese es el fundamento de la iglesia. Entonces Jesucristo y Jesús el Mesías significan lo mismo. Dios lo ungió con el poder de su Espíritu para salvarnos. Hoy yo vengo con un mensaje evangelístico, a anunciarte buenas nuevas. Esta es una predicación. Hoy no vamos a dar puntos. Hoy no vamos a enseñar como se presenta el pastor como maestro. Hoy viene el predicador a anunciarte buenas nuevas de salvación. El poder del Espíritu Santo en Jesús para salvarnos, para sanarnos, para liberarnos, para darnos una nueva vida, una buena vida. Una fuente de esperanza y un futuro glorioso.
¿Cuántos levantan sus manos y dicen, yo tomo esa vida para mí? Y solamente el Cristo maravilloso de la gloria nos podía salvar y darnos esa vida abundante, un futuro glorioso. Sobre la revelación del Cristo está fundamentada su iglesia, una iglesia formada de familias que son transformadas a su imagen, que son transformadas a su semejanza. Él es el único que tiene el poder de darnos esta vida. Y por eso es muy importante entender el Cristo, conocer a Jesús como el Cristo, no tenerlo como algo religioso o como algo que digamos no lo conozco, pero seguramente vino algo bueno. No, Él vino con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo a sanar, a salvar, a liberar. Así es que en esta mañana hay noticias buenas para ti. Mira, Dios había anunciado desde la antigüedad, por medio de sus profetas, que enviaría al Mesías Salvador. Esto fue anunciado desde antes ya, desde tiempos atrás. Los profetas hablaron, los profetas de Dios hablaron de este nacimiento, que sería la esperanza para toda la humanidad, que vendría para cambiar el curso de la historia, de nuestra historia, de las cosas que ya no son, que ya no serán iguales. Así es que Jesús venía a cambiar el curso de la historia y cambió el curso de tu historia, iglesia. Cambió el curso de nuestra historia. Nosotros íbamos caminando por un sentido y de repente Jesús nos encontró en el camino. Jesús se presentó a través de una persona, a través de alguien, de una transmisión. Por eso yo les digo la importancia de que compartas esta transmisión, porque las personas, así como nosotros, andábamos caminando por un rumbo, andábamos pensando que la vida era así y de repente algo sucedió, alguien me habló, alguien me acercó a Él, alguien me dio estas buenas noticias y entonces el curso de mi historia cambió. Así es, Dios puede usar hasta una transmisión en Facebook y esta es una oportunidad maravillosa para que tú lo comuniques con mucha gente, para que ellos puedan recibir y cambiar el curso de su historia. El Mesías vendría para cambiar el curso de la historia de las personas. Las cosas ya no serían igual. Él vendría a revelar la misericordia, la gracia de Dios, vendría a revelar el amor del Padre y a traer su reino a la tierra para que podamos vivir en Él y darnos una vida eterna. ¿Cuántos están contentos con esto? ¿Cuántos le dan gloria a Dios por esto? Así es que todo el sufrimiento, la pobreza y la enfermedad serían quitadas para darnos la plenitud de Dios. ¿Cuántos están contentos? Yo te estoy dando buenas noticias, iglesia. Reaccionemos a este mensaje. La gente hoy en día necesita escuchar palabra de esperanza. Necesita escuchar palabra que le fortalezca. Yo te voy a llevar a un pasaje de la Biblia que está en Lucas capítulo 4, verso 16. Voy a leer del verso 16 al 22 de la Nueva Versión Internacional. Y mira lo que está pasando aquí, la manifestación del Cristo maravilloso. Ya había sido anunciado. Y entonces, en el contexto de esta historia, Jesús va a una iglesia judía, que le llamaban sinagogas, y entra a esta sinagoga en un día sábado, y a él le permiten, porque era reconocido ya Jesús, y le permiten leer una parte de la escritura del profeta Isaías. Y así es como inicia esta historia que quedó plasmada en Lucas capítulo 4, verso 16. Dice que Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó para hacer la lectura. Verso 17, dice, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. ¡Wow! Jesús está hablando esto. Este es el tiempo cumplido, prometido por el Padre. Y entonces Él está hablando estas cosas que Isaías había ya profetizado. Y dice, luego enrolló el libro en el verso 20 y se lo devolvió al ayudante y se sentó. Y todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y Él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de todos ustedes. El cumplimiento del tiempo, lo que muchas generaciones de judíos habían estado esperando, la llegada del Mesías tan esperado, la llegada del Mesías que todos anhelaban.
Ellos anhelaban esa esperanza, ellos anhelaban y generación tras generación que se había ido, no llegaba el Mesías. Y en ese momento, en esa sinagoga, él está leyendo la palabra profética de Isaías y lo hace a un lado y dice, ya no hay más que leer de esto porque hoy se cumple esta palabra delante de ustedes. Y dice el verso 22, todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Qué impresionante momento, ¿verdad? Este momento no solo estaba desatando buenas noticias para los que estaban ahí, sino este momento era crucial para toda la humanidad. Se estaba anunciando al mundo espiritual, se estaba anunciando a esa generación, estaba poniéndose como testimonio y escrito que se estaba cumpliendo esta escritura. Y dice aquí que cuando comenzó a leer en el verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Acabamos de decir que Él fue revelado como el Cristo, y el Cristo es aquel cuyo Espíritu del Señor está sobre Él. Y Jesús está diciendo, se ha cumplido en mí, yo soy el Cristo, el que ustedes esperaban. El Espíritu del Señor vino sobre mí con todo su poder, con toda su capacidad y con todo su potencial. Y dice, me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Y no estaba hablando precisamente de los que no tenían dinero, aunque sí, pero se refería a algo más profundo, no hablaba lo material. Porque cuando no tienes a Dios, cuando no tienes a Jesús, estás en pobreza, aunque tengas muchas cosas materiales. El que no tiene a Jesús está en pobreza, tiene una mentalidad de pobreza y entonces no puede alcanzar vida eterna, no puede alcanzar la vida abundante. Muchas áreas de su vida estarán en pobreza, aunque tengan lo material. Y dice, buenas nuevas a los pobres, nuevas noticias. Esto nunca se había escuchado, nadie había escuchado estas noticias. Hay esperanza en esta mañana para todos los que están buscando esperanza. Tú que me estás escuchando, que te acaban de compartir esta transmisión, quiero decirte que hay esperanza en Cristo. No es casualidad nada de lo que está pasando en este momento. Hoy se cumple lo prometido desde el cielo para tu vida. Recibe este mensaje porque hay esperanza para tu vida. Dice, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Mucha gente cautiva de su pasado, mucha gente prisionera de todas las experiencias de su pasado, de todo lo que había acontecido, traumas, situaciones, mucha gente viviendo en amargura, en desesperación. Hoy en día personas han perdido a sus seres amados y no hallan consuelo, pero dice el Señor en esta mañana, yo soy tu consolador, yo vengo para darte paz, yo vengo para darte consuelo, buenas noticias hay para ti en este día. Hay quienes están desesperados, esperando que suceda un milagro en la vida de sus familiares que están hospitalizados. Y dice el Señor, yo haré un milagro en este día. El Espíritu del Señor está sobre mí. Hoy está el Espíritu de Cristo sobre nosotros y Él quiere sanar, porque sanaba desde entonces y hoy en día todavía Él quiere seguir sanando a las personas, liberando a las personas y trayendo buenas noticias a toda la gente. Y dice, a dar vista a los ciegos. Lo que tú no podías ver antes, lo que tal vez se limitaban las circunstancias y no te permitían ver una esperanza o ver un futuro mejor, hoy será liberada todo eso para que tú puedas ver un gran futuro. Y dice, los que están oprimidos los pondré en libertad. Y a pregonar el año del favor del Señor. El año del favor del Señor se refería en la antigüedad, en ese tiempo, una costumbre judía era el año del jubileo, que en la antigüedad Dios había mandado que se liberaran las deudas, que se pagara toda deuda y que todos los que estaban encarcelados, todos los que estaban oprimidos fueran liberados. Así es que Dios está diciendo hoy que el año de su favor está contigo. El favor de Dios está manifestándose a tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y dice que todos se maravillaban, porque el Espíritu de Dios estaba sobre de él. Significa que Jesús estaba bajo la autoridad de Dios, el gobierno y el poder de Dios. El Padre ha puesto sobre él autoridad para deshacer toda obra de tinieblas y darnos libertad. No teníamos ninguna esperanza que pudiera cambiar las cosas, y ahora la esperanza y las promesas del amor de Dios se revelan a nosotros. ¿Alguno de los que me está escuchando no llegó a pensar que tal vez muchas cosas no cambiarían?
que quisieran levantarse mañana y que ya hubieran cambiado esas circunstancias, esas relaciones difíciles, ese dolor en sus corazones, la amargura, la decepción, la opresión, la angustia, la preocupación, que despertaran mañana y dijeran que ya no esté esto en mi vida. Ojalá Dios pueda hacer algo. Y yo quiero decirte que ya lo hizo. Y necesitas enterarte que ya lo hizo para que seas libre de todo eso. Lo que había anunciado Dios por medio de Isaías, llegó el tiempo del cumplimiento de lo que Dios prometió, de lo que Dios anhelaba en su corazón, porque nos ama de una manera tan grande que envió a Jesús para anunciar esto y para que su obra total fuera liberadora para nosotros. Así es que Jesús está anunciando el inicio, el comienzo de un gran cambio para el mundo. Noticias del reino a los pobres, a los ciegos y libertad a los cautivos y a los oprimidos. ¿No son buenas noticias acaso, yo pregunto? Buenas noticias. Quiero preguntar, ¿qué te mantenía prisionero y cautivo al grado de que pensabas que nunca cambiaría esto? Entonces, después de esto, Jesús comienza su ministerio para anunciar que el reino ha llegado. Después de que sale de esa sinagoga, de esa iglesia de los judíos, la multitud lo comienza a seguir. Y dice, este hombre tal vez sí sea el Mesías. Y lo empiezan a reconocer. Y las multitudes comienzan a seguirlo. Quiero pedirte que vayas conmigo, me acompañes a Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. La versión Reina Valera contemporánea. Dice el verso 14, después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Lo que anunciaba Jesús eran noticias del reino de Dios. Un reino, un gobierno, un territorio que venía acercándose a la tierra. Y dice el verso 15, y decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Así comienza el ministerio de Jesús. Con estas palabras comienza Él a cambiar el mundo. Con estas palabras comienza Él a hablar a los aires espirituales que estaban destinados a ser quitado toda la maldad de la humanidad. Ahí empieza Jesús a anunciar buenas nuevas de salvación. Dios estaba anhelando este tiempo y en Jesús se estaba cumpliendo. Y dice, el reino se ha acercado porque los hombres no podían llegar al reino. Los hombres sabían que había el reino de Dios, pero no sabían cómo accesar a Él, no sabían cómo llegar a Él. Era imposible llegar. Así es que Dios tuvo que enviar su reino a través de Jesús. Y el reino se ha acercado, dice aquí la Escritura. Arrepiéntanse y crean, arrepiéntanse y crean. El reino se ha acercado porque los hombres no podían llegar a ese reino. El poder del cielo se ha acercado a tu vida. Y en esta mañana yo quiero decirte que el reino de Dios, con todo su potencial, con todo su poder, con toda su capacidad de sanar, de liberar, de restaurar, de consolar, se ha acercado a tu vida. Se ha acercado a tu vida. Y estas palabras están impactando en tu corazón. Dice el Señor, ya no tienes que estar sufriendo, ya no tienes. El tiempo de sufrimiento se acabó. Hoy hay buenas noticias para ti. Toda la misericordia y el favor del cielo se han acercado a tu vida. La paz, la justicia y el gozo se han acercado a tu vida. El reino de los cielos se ha acercado. El amor incondicional y abundante de Dios se ha acercado a tu vida. Todas las posibilidades de vivir en plenitud y abundancia se han acercado a tu vida. Yo estoy profetizando sobre ti, iglesia. Yo estoy profetizando sobre ti que me escuchas. Todas las posibilidades de vivir en plenitud y abundancia se han acercado a tu vida. La sanidad se ha acercado a tu vida. La libertad se ha acercado a tu vida. La prosperidad se ha acercado a tu vida. Las riquezas de su gloria se han acercado a tu vida. El poder de lograr todo eso se ha acercado a tu vida. ¿No son buenas noticias estas? El reino se ha acercado. Abrázalo. Solamente tienes que recibirlo. Tienes que tomar una decisión en este día. Porque el reino de Dios no es cualquier cosa. El reino de Dios es todo el poder transformador para darte un gran futuro. Y dice la Escritura, Jesús lo anuncia y dijo, hey, les traigo buenas noticias. El reino se ha acercado. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor. ¿No son buenas noticias estas?
son grandiosas. Pero debemos tomar una decisión de estar dispuestos a cambiar en la dirección que va nuestra vida. Porque mira, nuestra vida llevaba una dirección, no sabíamos hacia dónde, andábamos extraviados. Y hoy puede ser que alguien se encuentre en un callejón sin salida. Y dice el Señor, vuélvete a mí, reconóceme en tus caminos, reconoce que yo soy el Señor de tu vida, acéptame como Señor y Salvador de tu vida. Recíbeme como Señor y Salvador de tu vida, y entonces el curso de tu historia cambiará. Todo este reino con todo su potencial vendrá a tu vida. Todo este reino se recibe por fe. Por eso está diciendo, arrepiéntanse y crean. Hay dos factores muy importantes que se necesitan aquí para que todo este reino, con toda su capacidad, su favor, su amor y su misericordia venga a tu vida. Y lo que pensabas que no era posible, será posible. Y lo que pensabas que no tenía solución, verás solución. Y lo que veías oscuro, lo verás alumbrado y lo verás con claridad. Pero lo único que necesitas son dos cosas: arrepentimiento y creer. Y arrepentimiento quiere decir cambia tu manera de pensar. Tendrás que cambiar tus conceptos, tendrás que cambiar tu manera de pensar. Como aprendiste cómo era la vida, como aprendiste hay muchas cosas que estaban equivocadas y tendrás que cambiarlas. Estar dispuestos a creer en estas noticias y arrepentirnos de la manera en que vivimos en nuestro pasado. Un cambio en la manera de pensar y por lo tanto un cambio en la manera de vivir. Tus conceptos acerca de Dios tendrán que cambiar, no como aquellos que pensaban, ha de ser algún profeta Jesús, ha de ser alguien que reencarnó. No, ellos tenían un concepto equivocado porque estaban de lejos, seguían a Jesús pero lo veían a lo lejos y se oía decir, a sus oídos llegaban, mira que sanó a un ciego y que levantó a un cojo y lo puso a caminar y que un muerto resucitó, pero lo oían de lejos, nunca se quisieron acercar. En una ocasión Jesús ve a los fariseos y les dice, ustedes estudian mucho la Escritura, ustedes escudriñan y le rascan ahí a la Escritura porque piensan que ahí está la vida, y efectivamente, pero esa palabra que ustedes estudian habla de mí y ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Se trata de venir a Jesús. Cuando Él empieza su ministerio, se comienza a manifestar el reino, el poder de Dios para liberar y sanar. En Mateo 9:35, te pido que vengas conmigo a esta escritura, Mateo 9:35, la versión Reina Valera contemporánea. Dice aquí, Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos, en sus iglesias, y predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Hoy en día se siguen anunciando buenas noticias. Yo soy portador de noticias en este día para tu vida. Y hoy en día todavía Jesús sigue sanando toda enfermedad y toda dolencia. Yo le estoy hablando a personas que hoy se conectaron y que en sus corazones estaban como con un dolor, con una amargura, estaban desconsolados. Y quiero decirte que hoy Jesús te está abrazando para consolarte. Hoy esta palabra no es una información, esta palabra es Jesús hablando a tu corazón. Es el mismo Espíritu Santo diciéndote, he venido para consolarte, he venido para darte esperanza de un futuro glorioso. Él anuncia las buenas noticias del reino y lo manifestaba con toda clase de milagros. Hoy el Señor va a hacer un milagro en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? La expresión más grande del amor de Dios son a través de Jesús. Jesús está hablando un mensaje de esperanza. Jesús está hablando un mensaje que cautivó en ese momento y que abrazó a una multitud que andaba sin Dios. El apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. Voy a leer la Nueva Biblia Viva. 2 de Corintios 5, 21. Dice, Dios tomó a Cristo, que no tenía pecado, y puso sobre él nuestros pecados para declararnos justos por medio de Cristo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Pablo está dando una revelación maravillosa. Dice que Dios literalmente tomó a Cristo, el ungido, el Mesías. Él no tenía pecado y puso sobre él todos nuestros pecados.
Trasladó toda nuestra vida pasada. Ya no tienes que vivir en el dolor, en la angustia, en la culpa, en la ofensa y todo lo que ocasionaron todas esas cosas. Ya no tienes que vivir en el pasado atrapado, con ese dolor tan grande, profundo, con todo lo que ocasionó todas esas experiencias. Dios tomó a Cristo que no tenía pecado y puso sobre él nuestros pecados para que nosotros fuéramos declarados justos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gracias, Señor, que todos mis pecados los tomaste y los pusiste ahí. Ahora, puede ser que alguien todavía esté pensando en las consecuencias, en el impacto de la culpa, de las heridas, gente que te hirió, gente que te lastimó, perdiste a un ser amado y el dolor todavía está ahí en tu corazón y estás pensando y preocupada y angustiada, pero dice el Señor, todo eso hoy lo puedes poner en Jesús, porque Jesús es eterno. El Cristo de la gloria es eterno y hoy Él está vigente y hoy, aunque hace 2000 años Él murió, su obra quedó vigente para todas las generaciones y Él está en eternidad y tú puedes poner por fe todos tus pecados y entonces en este momento tú puedes ser libre de todo eso. ¿Cuántos dicen amén? Hay un intercambio poderoso, maravilloso aquí. Dios tomó nuestros pecados y los puso en Jesús y nos dio toda la oportunidad de tomar la naturaleza de Jesús para declararnos justos. Y esto es para todos, no solo para el pastor o para algún líder de la iglesia, no, es para todo el que cree. El mensaje es para todos los que crean. ¿Cuántos creen en este mensaje? Dios nos declara justos por medio de Jesucristo. Solo el Cristo maravilloso tiene el poder de tomar todos nuestros pecados, llevarlos a la tumba para después resucitar a una gran victoria y darnos victoria. Amén. Wow, Señor, gracias por este es el mensaje maravilloso. Este es el mensaje por el que vivimos. Esto es lo que sucede cuando aceptas a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Así es que yo quiero hablarle a usted que está por primera vez conectado con nosotros. Y quiero decirle que a través de la confesión de los pecados usted puede recibir a Jesús como Señor y Salvador. Quiero que escuche un poco más y al final lo vamos a hacer. El profeta Isaías escribe en Isaías 53, versos 5 y 6, de la versión Reina Valera contemporánea. Dice, verso 5, pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, y sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Esto lo profetizó Isaías 750 años antes de que naciera Jesús. Dios le permite ver a Isaías y le dice, háblalo porque esto vendrá. Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, y sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Él pondrá todo nuestro pecado en Jesús. Él pondrá nuestro dolor, nuestros traumas, nuestra angustia, nuestra preocupación, toda opresión la pondrá en Jesús. Todo lo que nos estaba destruyendo, pasado, presente y futuro, lo pone en Jesús. Nuestras enfermedades las puso en Jesús. Dice el verso 6, todos perderemos el rumbo como ovejas y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. ¡Wow! Gracias, Señor. Gracias por este mensaje tan impresionante. Ahora podemos estar confiados, podemos estar seguros. Él es nuestra confianza. Cristo es nuestra esperanza. No es una esperanza basada en algo que pudiera haber pasado, ojalá Dios haga algo. No, es una esperanza fundamentada en lo que ya hizo Dios por medio de Jesús. Puso todos nuestros pecados y hoy te da la oportunidad de que tomes tú la identidad, la naturaleza de Jesús, para que Él te considere justo, los cielos se abran delante de ti y tú puedas tener el favor. Y yo estoy anunciando el año del favor de Dios. Dios te va a favorecer abundantemente, te va a dar sabiduría para que puedas administrar la abundancia y te va a favorecer. Amén.
Dios puso en Jesús no solo nuestros pecados, también las enfermedades, el dolor, la amargura, la tristeza, la culpa, las ofensas, la pobreza, nuestras rebeliones, y fuimos sanados por sus heridas. Cuando Jesús le dice a uno de sus discípulos: Tomás, ven y checa esto y ve las heridas y pon tu mano ahí, pon tu dedo ahí en las heridas y cree y no seas incrédulo. Y él está diciendo: tú las ves, pero habrá una generación, muchas, que no van a ver esto y van a creer, y esos serán bienaventurados. Nosotros somos la generación bienaventurada. Por supuesto, me hubiera gustado estar ahí entre los discípulos y haber visto a Jesús en persona y abrazarlo y ver todas esas cosas maravillosas. Pero sabes, Dios dijo, y el mismo Jesús dijo: vendrán las generaciones bienaventuradas que sin ver van a creer por la palabra del Espíritu. ¡Wow! ¿Cuántos creen en este mensaje? Y alguien me estará preguntando: ¿cómo tengo acceso a todo esto? ¿Cómo puedo accesar a Jesús? ¿Cómo puedo venir a Jesús y tomar de ese reino? Porque el reino se acercó ya y el reino no se ha ido, se quedó aquí y está disponible para todos nosotros. ¿Cuántos quieren de ese reino? ¿Cuántos quieren de toda la plenitud de Dios y su reino? Acompáñame a Romanos capítulo 10. Voy a leer del verso 8 al 10. Y dice el verso 8: más bien nosotros predicamos el mensaje de fe que la Escritura enseña. Esta es la palabra de fe que nosotros predicamos en Gracia y Plenitud. Y el mensaje está a tu alcance, en tu boca y en tu corazón. O sea, si lo crees de todo corazón, está a tu alcance al declararlo. Y dice el verso 9: si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees de corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, Dios te salvará. Si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees de corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, Dios te salvará. Estoy leyendo la versión Nueva Biblia Viva. Así que es la palabra de fe y está tan sencillo, es tan solo creerlo en el corazón y declararlo y anhelarlo y abrazarlo con tus palabras y decir: lo necesito, Señor. Estas eran las noticias que yo estaba esperando. Yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Yo quiero vivir bajo tu autoridad. Yo quiero que tu Espíritu esté sobre mí. Yo quiero que todo el fluir de tu sabiduría, la fuente de sabiduría, de inteligencia y de poder de tu reino esté sobre mí. Dice aquí: si tú lo declaras y lo crees en tu corazón, que Dios lo levantó de entre los muertos, Dios te salvará. Y dice el verso 10: porque a quien cree de corazón, Dios lo da por justo. Y a quien reconoce a Jesús, Dios lo salva. ¿Cuántos hoy reconocen a Jesús? Porque Él quiere que seas justo delante de Él. Y todo aquel que es justo delante de Jesús, todo aquel que es justo delante de Dios, tiene disponibles todas las riquezas de su reino. El reino no va a poder entrar a tu vida, no va a poder accesar a tu vida si tú no eres justo. Y no había forma de ser justos, no había forma de ser obedientes todo el tiempo, toda la vida y con todas las personas, porque había una naturaleza caída en nosotros, pero esa es la obra de Jesús. Él ha intercambiado su naturaleza por la nuestra, tomó nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, todo nuestro dolor, la angustia y todo lo que destruye al ser humano, Él lo tomó y lo llevó en sí mismo a la cruz del Calvario y nos dio toda su identidad justa, santa, verdadera. No tenía pecado, hubo un intercambio. Dios puso su naturaleza en nosotros y tomó la de nosotros y la puso en Jesús. Pero la única manera en que tú puedes hacer esto es que tú lo declares con tu boca y le digas: Señor, me arrepiento de mis pecados. Señor, hoy conozco que tú eres el Salvador. Yo pongo todos mis pecados, Señor, y los pongo delante de ti y perdóname todos mis pecados, todas mis deudas. Quita todo este dolor y lo pongo en ti. ¿Quieres hacer esta oración?
Muy bien, entonces después de mí puedes hacer esta oración. Señor Jesús, hoy reconozco que tú eres el Mesías, el enviado del cielo para salvarnos, que a través de ti vino el reino de Dios, que a través de ti podemos tener vida eterna. Hoy he escuchado este mensaje poderoso y maravilloso, lo he escuchado detenidamente y está causando en mi corazón fe. Y yo te quiero pedir perdón por todos mis pecados, por todas mis rebeliones. Te quiero pedir perdón porque aún las enfermedades yo consideraba que eran mías y que iban a estar ahí toda la vida y que me iban a azotar todo el tiempo estas enfermedades. Y estaba deprimida, deprimido y no tenía esperanza. Y yo te pido que me perdones por todo ese pasado y que me des la vida eterna. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora confieso que fuiste levantado de entre los muertos, que el Dios Todopoderoso te resucitó de entre los muertos para darte victoria y para darme esa victoria a mí. Y yo también resucité a una vida nueva. Yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador y te pido que me des la vida eterna y me enseñes tus caminos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.